¿Qué es la libertad? ¿Es un grito en un pueblo lejano o es el derecho a respirar sin que un cañón apunte a tu ventana? La historia oficial nos dice que México nació el 27 de septiembre de 1821. Nos venden la imagen de un desfile triunfal y campanas al vuelo. Pero la realidad es mucho más cínica. Mientras los políticos en la capital se repartían cargos a 400 kilómetros de distancia, en Veracruz la independencia era una mentira. El enemigo no se había ido, se había mudado a su patio trasero. Durante 4 años, México fue un rehén, un país con un puñal español clavado en su garganta. La fortaleza de San Juan de Ulúa. Hoy vamos a abrir los archivos de una guerra que casi perdemos. Antes de empezarla, una guerra de hambre, de traición y una marina inexistente que nació del aire. Imagina despertar cada mañana y mirar hacia el mar y ver la bandera que te esclavizó durante 300 años. Imagina tener un cuchillo clavado en tu garganta, pensando que cada mañana puede haber un ataque que puedes acabar muerto. Tras la entrada del ejército trigarante, el general español José Dávila hizo algo que nadie esperaba. Se atrincheró, se llevó sus tropas, sus cañones y su orgullo al castillo de Coral, al fuerte del San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz. Eran vecinos con el dedo en el gatillo. Hay algo que los libros nos ocultan. Los libros no nos comentan que cuando los españoles se fortificaron en el fuerte de San Juan de Ulúa, donde se fueron a resguardar para que sí, se fueran del país, pero no de todo, porque ahí quedaron durante 2 años resguardados, apertrechados. Nosotros tenemos que entender que Veracruz tenía convivencia con ellos. Una convivencia hostil, pero al final del día una convivencia. Ellos, a través de botes, lanchas, venían del San Juan de Ulúa a la ciudad de Veracruz a comprar víveres, porque allá no había. Y nosotros les vendíamos, pero no queríamos entrar en conflicto con ellos. Al final, era una relación hostil. Estábamos durmiendo con el enemigo. Estábamos durmiendo con el enemigo. Los españoles vigilaban la ciudad con catalejos, anotando quién entraba y quién salía. México era libre en papel, pero el puerto más importante del país estaba secuestrado. La población de Veracruz decidió no quedarse de brazos cruzados. Aplicaron lo que hoy llamamos una guerra económica. Los jarochos se negaron a venderles comida, ni un gramo de carne, ni una naranja, ni un trozo de pan fresco. Era un nudo que se apretaba lentamente. El puerto era el pulmón y Ulúa el tumor. A mis espaldas, el obelisco de los hombres y mujeres caídos por el bombardeo del San Juan de Ulúa al puerto de Veracruz, a la ciudad amurallada del puerto de Veracruz, el 25 de septiembre de 1823. Todo esto ocurrió porque todos conocemos a Santa Anna. Santa Anna era un joven que estaba en la guarnición militar de aquí de Veracruz, y él trató de engañar al almirante que se encontraba destacamentado y resguardando al San Juan de Ulúa. Este no era nada político, era un hombre, literalmente era un carnicero. Y cuando se dio cuenta que Santa Anna lo quería engañar, a traerlo a la ciudad de Veracruz para llevarlo preso a él y a sus hombres, no dudó e inmediatamente
propinó una ola de fuego, una lluvia de cañones a la ciudad amurallada, al puerto de Veracruz, y no quedó piedra sobre piedra, entendiendo que en ese entonces la ciudad era una ciudad de tablas. Durante 18 días y sus noches, Ulúa escupió fuego sobre la ciudad. No apuntaba a soldados, apuntaba a iglesias, a casas y a niños. Archivos desclasificados de la época describen escenas de pesadilla, la población huyendo a pie hacia Alvarado, dejando atrás siglos de historia convertidos en escombros. Los españoles nos vigilaban lo que entraba y lo que salía del puerto de Veracruz. Esto hacía que tuviéramos patria, pero no de todo, porque ellos no nos permitían salir al exterior por barcos y nosotros no podíamos sacarlos del San Juan de Ulúa porque no teníamos marina, no había barcos, no existía una marina que pudiera defender las costas mexicanas. En papel éramos libres, la independencia se había llevado exitosamente, pero no podíamos hacer uso de nuestro puerto principal. Estábamos amarrados de manos. El presidente de México en ese entonces, Guadalupe Victoria, lo entendió tarde. No era suficiente la cantidad de soldados que pudieras tener en tierra. El San Juan de Ulúa estaba en el mar y México no tenía barcos, no tenía marina, no existía y por lo consiguiente necesitaba hacer una. Aquí es donde esto se vuelve una historia de espionaje. ¿Cómo es que un país en quiebra logra armar a una armada, a una flota para navegar, si no hay dinero en las arcas? Bueno, México pidió varios préstamos a Inglaterra para poder armarse, para poder comprar fragatas y poder combatir a los marineros que se encontraban apertrechados en el San Juan de Ulúa. Esos préstamos que México solicitó a Inglaterra se utilizaron para comprar barcos en astilleros extranjeros. Así nacieron las fragatas Iguala y Libertad y los bergantines Victoria y Bravo. Pero los barcos son madera y metal. Faltaba la tripulación. México no tenía marina, nunca había tenido marina. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Agarraron oficiales del ejército, sargentos, cabos, les dieron un curso básico para poder generar marinos, los subieron a las fragatas, a los bergantines y los echaron a la mar. Así surge la Armada Mexicana, así surge la Marina Armada de México. Con estas fragatas y con estos bergantines, México empezó a hacer un cerco al San Juan de Ulúa para evitar que pudieran ser suministrados de víveres, de alimentos y de pólvora, por supuesto. Un cerco fuertísimo que, en base a la inteligencia de un capitán, se logró salir adelante. Toda historia necesita un cerebro y México lo encontró en el lugar menos pensado. Un hombre formado por el enemigo, Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, nacido en Campeche, pero con un currículum que daba miedo. Sáenz de Baranda no era un improvisado, él estuvo ahí en 1805 en la batalla
de Trafalgar. Imagina la paradoja existencial de este hombre. Luchó bajo la bandera española contra el almirante Nelson en la batalla naval más grande de la historia. Aprendió de los mejores y ahora, años después, usaba ese conocimiento para destruir el último vestigio del imperio que lo entrenó. Su plan no fue de asalto, fue de asfixia. El capitán de fragata Sáenz de Baranda sabía que no necesitaba disparar 1000 veces, solo necesitaba que nadie más entrara a Ulúa. Estableció un bloqueo total en 1825. Tomó la isla del Sacrificio como su base de operaciones. Su orden fue simple y aterradora: que no entre ni una sola mosca. Y el tiempo, ese juez implacable, empezó a cobrar la factura. Dentro del San Juan de Ulúa el tiempo se detuvo. El brigadier José Coppinger veía cómo sus soldados y marinos se desmoronaban. Ya no era una guerra de balas, era una guerra biológica. El escorbuto, esa enfermedad que te pudre las encías y dobla los huesos, se convirtió en el verdadero dueño del fuerte. Para octubre de 1825, los miles de hombres que juraron defender el fuerte, apenas 300 podían ponerse de pie. El 17 de noviembre de 1825, la fortaleza del San Juan de Ulúa ratifica, se rinde. El 18 de noviembre, el almirante, comandante del ejército que se encontraba apertrechado dentro del San Juan de Ulúa, confirma la rendición. Pero el 23 de noviembre de 1825 es arriada a las 11 de la mañana la bandera española por última vez, después de 300 años. 11 y 10 es izada la bandera de México, la bandera tricolor, y se consuma la independencia nacional. Y es el día que la Armada de México se conmemora como una fuerza patriótica intrínseca del país. Es el día que la Armada de México se viste de gloria. ¿Qué pasa con el ejército español? Fueron escoltados de una manera humanista, no los masacraron. En la guerra los cercaron, los llenaron, los frustraron, hicieron que prácticamente estuvieran muriendo de hambre. Pero al finalizar la guerra, el ejército mexicano y en ese entonces la actual Marina Armada de México les dieron una salida honorable. Les permitieron salir con sus barcos, con sus uniformes, y a aquellos que se encontraban heridos les permitieron quedarse en México para que fueran curados de sus heridas y posteriormente llevados a sus naciones. El 23 de noviembre de 1825 nació nuestra libertad real. Ese día nació la Armada de México y Veracruz ganó su primera vez heroica. La historia no es el pasado, es el espejo donde nos miramos hoy. Si te gustan este tipo de historias, te pido que te suscribas a mi canal. Estamos tratando de llevarte lo mejor, lo que no viene en los libros, para que tú sepas la verdadera historia de lo que ocurrió en Veracruz. Mi nombre es Israel Zárate. Muchas gracias por seguirme.